Muy buenas noches, bienvenidos a Enfrentados. Mi nombre es Augusto Álvarez Rodríguez y mi compañero Juan Carlos Tafur. Juan Carlos, buenas noches. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches amigos televidentes. Nos acercamos ya a la recta final del proceso electoral 2026 con incertidumbres aún respecto de quién podrá ser el ganador debido a al empate técnico. Hay que decirlo que las últimas encuestas, que no son muchas lamentablemente, ha habido una sequía de encuestas en los últimos días, mostraban. Vamos a ver, esta semana supuestamente salen algunas que nos darán mayor derrotero respecto a lo que puede ocurrir, pero la cosa va a estar bien peleada, Augusto, ¿eh? Bueno, las últimas dos elecciones, la del año 2016 y la del 2021, se definieron por 44.000 y 41.000 votos nada más. Dentro de exactamente 21 días, dentro de 3 semanas, a esta hora ya vamos quizás a ver quién es la persona que va a ser que va a mantener la presidencia de la República durante los próximos 5 años, esperamos, para romper lo que ha pasado en la última década. Y lo más probable, uno puede prever que va a ser apretadito, pero uno puede especular qué es lo que pueda suceder a partir de lo que se ha visto en la primera vuelta y cómo viene la mano. Sí, además se ven estrategias de campaña distintas. Yo veo una estrategia de campaña más sostenible en el tiempo de parte de Keiko Fujimori, y en el caso de Roberto Sánchez pienso que se están acomodando recién a las circunstancias. Yo creo que no se la esperaban pasar a la segunda vuelta hasta la encuesta del día anterior. Roberto Sánchez figuraba quinto y apareció segundo de la noche a la mañana. Entonces yo creo que eso quizás puede hacer que estén recién afiatando sus equipos en una campaña muy corta, porque son 3 semanas de campaña, descontando los 3 últimos días que hay silencio electoral. Entonces, ahora la situación en general, en comparación a otras partes del mundo, es más o menos así, ¿eh? Las campañas entre la primera y la segunda vuelta duran 2 semanas, 10 días, no dura más. En la anterior campaña, la proclamación, que es lo que ha ocurrido esta mañana, se produjo al 20 de mayo, con lo cual estábamos ahí nada más. En otros países, como en Chile, es 2 semanas antes. Acaba la primera vuelta y en 2 semanas se ocurren las nuevas elecciones para la segunda vuelta. En Francia también es ahí nada más, por tanto, ya es el diseño de cada país, ¿no? Pero uno puede observar en efecto, coincido con lo que tú planteas, que hay estrategias diferentes. La señora Keiko Fujimori ya estaba más claro desde las últimas semanas, digamos, antes de la primera vuelta, que ya estaba como muy probable entrando a la segunda vuelta, que fue lo que acabó ocurriendo en el día de las elecciones, y lo que estaba en disputa era quién entraba a la segunda vuelta, y ahí había un montón de candidatos, y al final ocurrió que Roberto Sánchez entró pues por los palos, al final desplazando a López Aliaga y a varios otros. Así es, los resultados del segundo lugar está empatado prácticamente entre Sánchez con 12.39. A ver, vamos a ver los resultados. A ver, Augusto, vamos al mapa. ¿Puedes acercar mejor? Así es. Pues lo que tenemos es que este fue el resultado final que se dio en la proclamación que ocurrió esta mañana nada más. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, hizo el anuncio en el cual acabó determinando que estas son el resultado final. Keiko Fujimori con 17.192% de la votación válida. Esto significa, debo recordar, 30% más que en la elección anterior, en la primera vuelta. La señora Keiko Fujimori ha obtenido 30% más, y si uno calcula además en términos de lo que significa de participación en el Congreso, también hay una votación similar. En segundo lugar, pues queda a Roberto Sánchez con 12.039% y López Aliaga ahí nomás con 11.912. Están bien cerquita, pero con una diferencia que permite con claridad señalar quiénes pasan a la segunda vuelta. Así es, y Nieto y Belmont también cerca. O sin duda. No están a 10.978 y Belmont a 10.15 y algo más. Claro, eso en una encuesta sería empate técnico. Sí, claro. Ahora, lo cierto es que ojalá en la segunda vuelta no ocurra lo que ha pasado en la primera vuelta respecto de los gritos de fraude que el candidato López Aliaga ha utilizado con entusiasmo procaz en algunos casos, y que lo ha llevado, creo, a una situación de insostenibilidad política, al punto que hoy su capacidad de endoso inclusive se ve afectada. Yo creo que vamos a ver, las encuestas que se han hecho hasta ahora no medían el hecho de que López Aliaga ya no era candidato a la segunda vuelta electoral. A partir de ahora, que ya está confirmado que no es candidato a la segunda vuelta electoral, su caudal de votos puede endosarse más fácilmente hacia candidatos de preferencias ideológicas similares.
Entonces eso puede mover la aguja. Vamos a ver, la siguiente encuesta creo que es el miércoles, no lo va a llegar a medir cabalmente. Aunque lo diría, mira, no sé lo que estás planteando, pero lo diría con más claridad. Es probable que el votante de López Aliaga haya estado teniendo la esperanza hasta el final de que pudiera entrar a la segunda vuelta. Al ser ya muy claro que eso no va a ser así con la proclamación que ocurrió esta mañana, pues justamente esto puede cambiar las cosas y comenzar a moverse el voto, y naturalmente el voto de López Aliaga va mucho más fácil hacia Keiko Fujimori. Así es, y justamente nos acompaña Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, candidata ganadora en la primera vuelta electoral con amplitud. Y vamos a preguntarle sobre todo lo que puede hacer posible. Se reunió usted con Pedro Pablo Kuczynski. ¿De quién fue la idea? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Augusto. Muchas gracias por esta invitación. Yo solicité hace algunas semanas atrás tener la posibilidad de conversar con el expresidente Kuczynski. Antes de saberse el fallo absolutorio del Poder Judicial. Sí, antes de saberse esta resolución. Se lo comuniqué a Miki Torres y a Lucho Galarreta, y fue Miki, a través de Alejandro Cabero, que logró concretarse, digamos, esta reunión. El expresidente fue muy generoso de recibirme en su casa ayer, y tuvimos una conversación franca, larga, de hora y media. En lo que primero hice fue agradecerle a él la generosa y la decisión valiente de haber indultado a mi padre. Hablamos un poco del pasado, por supuesto. ¿Le pidió perdón usted? Le pedí las disculpas del caso. Pidió la disculpa del caso. Sí, y luego hablamos también de lo que significó para ambos el proceso de la persecución. Lo saludé, que uno de sus casos se haya resuelto. Y hablamos también mucho de la situación de salud por la que él se encuentra, ¿no? Y ahí quiero expresarle toda mi solidaridad, aunarme al pedido de muchas voces que están solicitando que él pueda viajar a los Estados Unidos para poder atenderse, porque él sufre del corazón. Sería lo correcto, además, porque ambos, usted y Pedro Pablo Kuczynski, digamos que han sido de muchas maneras perseguidos por la misma persona. Bueno, efectivamente, creo que la justicia... ¿Conversaron de eso? Sí, en ese momento la justicia estaba politizada. Recordamos al expresidente García, recordamos al exalcalde Lucho Castañeda. Yo me permití entregarle un rosario que recibí en el penal, pero que fue hecho durante su mandato. Estos rosarios me llegaron, que fueron hechos en conmemoración de la visita del Papa Francisco, y fueron hechos en los penales, ¿no? Entonces me quedaba uno, así es que se lo quise regalar a él, y él lo recibió de muy buen ánimo. Cuando vi la reunión y la fotografía que se difundió ayer por las redes, lo que pensé es que quería preguntarle: ¿cree usted que el futuro o lo que pasó en el Perú en la última década pudo haber sido muy diferente si esta reunión se hubiera producido hace 10 años, el 15 de julio, por ejemplo? ¿Hablaron algo de esto, de qué hubiera pasado si hubieran conversado en ese momento? Quizá la historia del Perú hubiera sido diferente. Hablamos de que nos faltó dialogar más, ¿no? De nuestro lado éramos muy políticos, y del lado de él quizás tenían una visión un poquito más desde el sector privado. Pero no nos quedamos atracados en el pasado, Augusto. Fue muy interesante poder también hablar del presente y del futuro, ¿no? Porque el expresidente Kuczynski y quien habla, yo he viajado muchísimo por el Perú, ¿no? Entonces pudimos hablar del acceso que hoy tiene Yurimaguas, del río Cubamba, de la necesidad de servicios básicos en tantas poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que él tiene esta visión completa. Es que es algo que a él le fascina, los lugares del Perú, la geografía, conoce cada espacio, sí, ¿no? Así es, y a mí me ha tocado la posibilidad de viajar desde que yo tenía 19 años, ¿no? Entonces, ha sido una conversación no política, para mí ha sido una conversación sobre todo humana, y para mí es poder cerrar un capítulo que estaba abierto. Y
justamente sobre ese tema lo que quería preguntarle es, leí una entrevista a Miki Torres esta mañana en Perú 21, me parece, y lo que decía es que un error que tuvieron fue que se dejaron llevar por las narices de alguna gente que los llevó a esta confrontación. ¿Usted tiene la misma visión? Algo eso nos dijo la otra vez que estuvo acá en Enfrentados. Sí, o sea, creo que de ambos lados se pisó el palito y en vez de priorizar los canales directos que tratamos de establecer, nos quedamos enfrascados en las diferencias y quizás en esos adjetivos, ¿no? En vez de priorizar los temas de fondo. Quiero resaltar que... ¿Cuáles eran las diferencias, más allá de lo que usted menciona, respecto de que ustedes eran más políticos y ellos más tecnocráticos? Sí. Ideológicas no había ninguna, ¿o sí? Yo creo que de nuestro lado se mandó el mensaje a Fernando Zavala de que y se le dio. Que es amigo suyo. Voto de... No es amigo, lo conozco, tengo ahora una relación cordial. Se les dio el voto de confianza, se les dio la ley de presupuesto, pero lo más importante, Juan Carlos, se le dio facultades. En ese periodo de facultades, cualquier gobierno tiene la posibilidad de hacer las grandes reformas, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo creo que ellos desperdiciaron esta posibilidad, pero no estoy acá, sobre todo después de la conversación tan importante, emotiva que yo he tenido con el expresidente Kuczynski. No quiero ahondar, y ustedes me van a permitir, ahondar en esas diferencias. Él, digamos, también tiene muy claro de que hacia futuro el Perú tiene un gran potencial. Tenemos que cuidar las líneas macroeconómicas. Hay una, digamos, deuda pendiente de parte del Estado con muchas poblaciones que no han sido atendidas en los últimos años, y ese es el enfoque que nosotros le queremos dar, ¿no? Pero defendiendo las líneas económicas, la inversión privada, ojalá se pueda, la permanencia de Julio Velarde, la autonomía e independencia del Banco Central de Reserva. Esas son las grandes coincidencias que tenemos con el expresidente Kuczynski. Hay un muy buen mensaje en esta reunión, porque lo que explica o que implica es que la política es un espacio también para poder conversar entre gente con la que sepa. Hay más heridas o más rencillas o pleitos por cerrar que estén pendientes para empezar mejor el quinquenio que viene? Para mí, Augusto, la elección pasada me permitió también cerrar una herida que estaba abierta de 30 años. ¿Cuál era? Entre la familia Vargas Llosa y la familia Fujimori. Tuve la posibilidad de conversar telefónicamente y a través de videollamada con don Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, y de poder conversar varias veces con Álvaro, su hijo. Y yo a ellos le agradezco que en la campaña del 2021 me hayan ayudado, no a mí, sino a la idea de defender la democracia y la libertad de una manera proactiva. Ya con las muertes tanto de mi padre como de don Mario, Álvaro y yo intercambiamos algunos mensajes, y para mí también, y creo que para los peruanos, eso es otro capítulo que ha sido importante cerrar. Y para cerrar estas heridas dentro de su familia, ¿con Kenji va a haber alguna reunión en lo que falta de esta campaña? Sí, con Kenji he conversado varias veces. Cada uno de los hijos estamos duelando, pasando el periodo de duelo de mi padre y de mi madre de una manera distinta, ¿no? Entonces, mis conversaciones con Kenji son muy humanas, muy bonitas, pero yo le entiendo, ¿no? Cuando él me dice, yo todavía no quiero ir a la casa de mami porque no quiero ver el sitio donde mi papá murió. Y eso yo lo comprendo, ¿no? Mi hermana Sachi ha estado muchas veces, me sigue ayudando. Giro está tratando de animarse, quizás viene, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros llevamos el duelo en los tiempos y en las pausas que cada uno tiene. Claro. Sí. Usted ha hecho o ha basado buena parte de su campaña en los logros del gobierno de su padre, la gestión de su padre, Alberto Fujimori. Reconocerá, sin embargo, que hubo cosas muy malas en los 90. Sí. ¿Cuáles cree usted que fueron las peores? A ver, de hecho la corrupción atacó al gobierno de mi padre, permitiendo que Montesinos se quede hasta el final de su gobierno. Yo me enfrenté a él, señalé públicamente que él debería apartarse del gobierno de mi padre. La corrupción empezó muy temprano con la ropa donada, ¿no? No, porque eso se investigó y se archivó.
Creo que fue un error no formar un partido político y tener pues una mala relación también con la prensa, ¿no? Y yo, digamos, de esos errores he tratado siempre de ver de qué manera se aprende de ellos, ¿no? Uno aprende los errores. La prensa, si tenían a toda la prensa comprada. Bueno, a mí eso me pareció pésimo, ¿no? Entonces yo hoy tengo una relación de respeto, pero también entiendo que el rol de la prensa es criticar, investigar, señalar a los políticos. Y para los políticos es una oportunidad sentarse frente a la prensa, ¿no? Me sorprende que no mencione al grupo Colina. No, por supuesto. En una circunstancia en la cual se está discutiendo la mejor estrategia a seguir para combatir lo que algunos llaman el terrorismo urbano, la inseguridad ciudadana. Pero eso no es una decisión de Estado. Esas son responsabilidades de ese grupo, de esas personas, y esos crímenes, por supuesto, que se tiene que condenar. Pero no por eso se puede manchar a todas las Fuerzas Armadas ni a todo un gobierno. ¿Okay? Yo acompañé a mi padre en su proceso judicial y no hubo ni una sola prueba en contra de mi padre. Es más, tuvieron que crear la figura de la autoría mediata para señalar que por el solo hecho de ser presidente de la República, a él lo estaban condenando. Pero hay que reconocer que los amnistió y les dio una condecoración. Lo que se trató es, se les dio un reconocimiento también e incentivos a algunos miembros terroristas para que señalaran a la cúpula, pero de esa misma manera también se premió a algunos miembros militares. Pero yo sí soy tajante, ¿no? Contra los crímenes que cometió el Grupo Colina. Eso tenemos que rechazarlo. Eso le hizo mucho daño, por supuesto, a las Fuerzas Armadas y también a nuestro país, ¿no? Contra los crímenes de ahora, la inseguridad ciudadana ahora, ¿cuál es el plan concreto? Porque yo le he escuchado exhibir nombres, Fernando Rospigliosi, Marco Miyashiro, el general Astudillo, si no recuerdo mal su apellido, etcétera, pero planes puntuales que a la gente le hagan confiar de que efectivamente un gobierno de Keiko Fujimori va a resolver el problema prontamente. Nosotros lo que pensamos, Juan Carlos, es los primeros días de llegar a ser gobierno, eso dependerá de Dios y de la voluntad del pueblo peruano, pensamos pedir facultades. En estas facultades nosotros lo que queremos es modernizar las comisarías, tomar el control de las fronteras, cambiar el código penitenciario para que los presos hoy tengan que trabajar por alimentos de calidad y que las carnes, el pollo, el pescado, todo este tipo de alimentos se priorice para los niños y las personas de la tercera edad. Antes de ayer tuve la posibilidad de conversar con transportistas y la situación del transporte y el tema de las extorsiones está en todos lados. En los pescadores de Puerto Pizarro, con quienes estuve hace 5 días, les cobran cupos. Habían robado 2 embarcaciones y habían asesinado a un pescador la semana pasada. En el caso del transporte, ellos están perdiendo choferes, porque los choferes están con temor. Y claro, muchos de ellos están yendo a Europa porque allá consiguen trabajo y por supuesto que su vida no corre riesgo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Fortalecer a la policía. Hoy el tema de las extorsiones involucra, y creo que aquí tenemos también aliados importantes dentro del sistema financiero, porque lo que me comentaban los transportistas es que muchas de las extorsiones piden que se haga una transferencia bancaria. Entonces yo creo que hay trazabilidad para encontrar a los extorsionadores. Y lo que me decía otro transportista telefónicas también. Sí. Así es, exactamente. Y luego tiene que haber todo un sistema de cooperación entre el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial, las municipalidades, ¿no? Todos trabajar articuladamente porque se sabe quiénes son los extorsionadores. El problema es que no hay la decisión política para enfrentarlo. Y eso, en mi caso, sí ocurrirá. En ese sentido quería preguntarle, escuché el mensaje que dio esta mañana después de la proclamación, que hay un reconocimiento de que Fuerza Popular solo no alcanza para lo que viene y que requiere poder articular algo más.
¿Ya ha conversado con alguna fuerza política? ¿Se está construyendo en la eventualidad de que gane algún tipo de coalición, arreglo, pacto, como se le quiera llamar, entre lo que parece natural, que es Renovación Popular, Fuerza Popular y el Partido del Buen Gobierno, con lo cual constituirían una mayoría en el Congreso operativa que tienen que negociar en ese interior, pero para sacar adelante un plan de respaldo a lo que sería su gobierno? Que dicho sea paso, perdón la interrupción, en la entrevista del domingo pasado a Luis Galarreta nos dijo que habían tenido conversaciones con Buen Gobierno y salió Nieto a decir que los periodistas poco acuciosos que éramos nosotros dos no le habíamos repreguntado porque no se había reunido con nadie. No lo dijo, pero dijo tampoco, dijo. Bueno, pueden hacerme todas las repreguntas que sean necesarias. En los próximos 5 años, Augusto, ninguna de las bancadas va a poder aprobar algo si es que no se establece un diálogo correspondiente, si es que no se establecen los consensos que, digamos, en las comisiones, en el Pleno, esto se va trabajando. Fuerza Popular tendría entre 37 a 40 diputados de 130 y en el Senado se tendría 20, 22 senadores. Por lo tanto, para nosotros solos no alcanza, lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, yo he podido saludar a algunos de los candidatos presidenciales, no a todos, y en el caso de Lucho y de Miki y de los congresistas y dirigentes de nuestro partido, están conversando con sus pares, no con los candidatos presidenciales, ¿no? Están estableciendo los puentes con algunos diputados, con futuros senadores, sobre todo para saber cuál es la línea de pensamiento con referencia a recuperar el orden, cuál es la línea de pensamiento con referencia al capítulo económico, y ahí yo creo que hay varias coincidencias. Nosotros no buscamos una alianza política. Tenemos bien claro que nosotros nos debemos a la población y tendrá que ser... Cada idea que tengamos tendremos que trabajarla fuertemente, pues para convencer también a los otros representantes. O sea, no habrá una cosa tipo Acción Popular, PPC, no. Perú Posible, Frente Independiente Moralizador, de ese estilo no. O sea, no. Entregar puestos en el gabinete para formar algo que tenga una correspondencia en el Congreso y en el Ejecutivo. Hacer una convocatoria amplia, sí. Pero hacer una alianza formal con otro partido, no, Augusto. Nosotros creemos que nuestras ideas son bastante claras y creemos que los diálogos se tienen que llevar a cabo de manera abierta, como se hacen en las comisiones, ¿no? Pero esto podría, por ejemplo, surgió en algún momento una idea de que en esta circunstancia, dado que no cuenta ninguno con la mayoría, tener algún premier como por ejemplo Jorge Nieto, o alguien que viene de ninguna de las, ¿no? de otras fuerzas políticas. Para mí eso sí es una posibilidad. Yo no me atrevería en estos momentos a nombrar con nombre y apellido a alguien, primero porque recién estamos empezando la segunda vuelta, son 3 semanas intensas, pero sí creo que podría establecer algunos criterios. Tiene que tener una vasta experiencia, conocimiento de la realidad, tener la capacidad de viajar directamente, porque si algo nosotros queremos es que sea un gobierno en la cancha, que camine, que recorra, que escucha, que se cumpla, ¿no? Entonces tiene que tener mucha energía, tiene que tener mucho criterio político, porque para lograr este tipo de consensos, teniendo esta dispersión que habrá en el Congreso, pues tendrá que tener la capacidad de dialogar y tener la tolerancia, ¿no?, de sentarse con personas que no necesariamente piensan como uno. Y tolerancia, eso con Rafael López Aliaga, ¿cómo va a arreglar las cosas? ¿Se van a ver antes un encuentro tipo el de PPK? ¿Cómo viene luego una campaña que ha sido hasta ahorita nada más bien movida? A ver. Ni siquiera la invoca cuando llama al voto, ¿eh? ¿Se habrá dado cuenta de eso? Bueno, por lo menos ya no me insulta tanto. Sí, no, ya dijo que no voten ni viciados ni blancos, sino contra el comunismo. Sí. Cuando dice voten por usted, pero no dice vota por Keiko, no lo dice. O sea, más o menos dice vota por Keiko, pero no quiero decir que es por Keiko. Pero creo que ese mensaje es muy positivo, eso yo lo resalto. También lo entiendo, ¿eh? En el año 2021 nosotros tuvimos una serie de irregularidades, las cuales denunciamos,
y utilizamos todos los canales correspondientes y hasta ahora nosotros seguimos peleando. Hemos ganado una resolución del Poder Judicial en las que se establece que la OMP tiene que entregarnos el padrón electoral, la lista electoral, pero hasta ahora nos han puesto una serie de trabas burocráticas, por lo tanto no hemos tenido acceso a la verdad. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? ¿Usted cree que Roberto Sánchez le ha ganado a López Aliaga con fraude? Yo creo que han habido irregularidades, no creo que haya habido fraude, pero creo que sabiendo los antecedentes del 2021, nosotros tomamos una serie de precauciones y por eso preparamos más de 20.000 personeros a nivel nacional que de manera voluntaria nos estuvieron ayudando. Se hizo un cambio en la legislación para que las cédulas de votación se mantengan intactas hasta el día de la promulgación. Si es que alguien hubiese querido revisar una mesa, estaba en la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Y creo que ahí, en el caso de Renovación, me hubiese gustado ver mucho más proactividad, porque ellos también se vieron afectados en el 2021, ¿no? Pero, digamos, cuando han habido las reuniones de cooperación entre los equipos de personeros, no vimos esa misma preparación. Pero dicho esto, yo creo que en Renovación Popular hay muchas personas con las que se puede conversar. De hecho, ya se han establecido los puentes y se están intercambiando varias ideas. Yo le agradezco a Rafael López Aliaga que él esté señalando claramente que no deban de votar ni blanco, ni viciado, ni por el comunismo. O sea, por Keiko. Es lo que da a entender. Más o menos. Y en esa línea quería preguntarle, en la eventualidad de que sea presidenta y gane la presidencia a la cuarta oportunidad, quería preguntarle si es consciente de la gran responsabilidad que tiene para hacer un buen gobierno, que ya necesitamos un buen gobierno de hace mucho tiempo, pero más allá de eso, para cerrar una etapa de, si es que hacen un gobierno bien hecho, normal, etcétera, de una etapa de este pleito que en las últimas décadas le ha hecho entre antifujimorismo y fujimorismo, y voltear esa página y que el país pueda mirar las cosas diferentes. ¿Qué cosa haría para lograr eso? Hoy tenemos un presupuesto mucho más grande que hace 30 años atrás. 260.000 millones de soles es el presupuesto de este año. En el año 99 el presupuesto era de 32.000 millones de soles, o sea, 8 veces menos. Entonces, hoy tenemos los recursos, pero lo que hemos sentido, y cuando le preguntamos a la población, hay un abandono de parte del Estado desde las cosas básicas fundamentales, que son los servicios básicos, y en los temas transversales, que es educación, salud, seguridad, ¿no? Entonces, mi primera intención, Augusto, es cumplir con las poblaciones grandes, por supuesto, pero también con esas poblaciones pequeñas, y por eso quise ir a la Amazonía. Algunos me decían, pero son poblaciones muy pequeñas. Justamente, ellos son los que tienen que sentir la presencia del Estado. Tengo la mejor intención. Esa es la microobra de la cual dejó un legado imperecedero Alberto Fujimori. La gente lo recuerda hasta ahora por eso. Así es, por esas obras, pero también por las pequeñas obras, claro, de los kits escolares, los uniformes. Caminos rurales, etcétera. Son obras tan importantes que la gente todavía lo recuerda, y que en los últimos 25 años han sentido esa indiferencia de parte del Estado. Entonces, obviamente, yo quiero hacer un buen trabajo, un buen gobierno, pero ya no por el legado de mi padre, sino por mis hijas. Yo soy mamá y yo quiero que mis hijas caminen con orgullo, por supuesto. ¿Por qué cree que todavía hay un 48% de ciudadanos que definitivamente señalan en la encuesta no votarían por usted? Yo quiero interrumpir en esa parte para decirle cómo a ese sector de la población, que es bien alto, cómo explicarle que el gobierno va a corregir, eventualmente el de usted, los errores del pasado, y cuáles serían estos para que sea un gobierno, o quitarle la duda a ese sector, de decir que soy antifujimorista por esto. ¿Cómo convencer a ese sector de decirle ahora puede ser diferente? ¿Qué errores ya no cometería? Libertades, anticorrupción, etcétera. Ese voto anti ha ido disminuyendo y hacia eso apuntamos, ¿no? Y agradezco que en estas últimas semanas yo he priorizado mis encuentros casa a casa, sobre todo con personas que no votaron por mí en primera vuelta. Si algo me he enfocado es ir a grupos, segmentos, familias que sabemos que votaron por otra opción. Y ellos, ¿ir al sudandino? Sí,
por supuesto. No voy a poder cubrir todo, pero vamos a ir. Como fui a Puno, fui a Cusco, a Purímac, Arequipa en la primera vuelta. Trataremos de llegar también a otras regiones. Pero para mí, Augusto, por ejemplo, en las cosas que yo estoy corrigiendo, ¿no? Yo puedo quejarme del Poder Judicial, y algo que se le criticaba al fujimorismo es que no era institucional. Yo soy muy institucional, yo soy muy respetuosa del Estado de Derecho, al punto que me han llevado presa 3 veces injustamente, y sabiendo que me iban a llevar presa, fui y me entregué, porque soy respetuosa de un sistema judicial imperfecto. Pero dentro de los mecanismos que la ley me permite, hice mis apelaciones y me he defendido. Y durante 10 años me he enfrentado a este proceso injusto. El tiempo me dio la razón, pero ha sido doloroso. A ese punto llega mi institucionalidad y el respeto a las instituciones en el Perú. Soy absolutamente defensora de la democracia. Creo en el Estado de Derecho, creo en los partidos políticos, y creo que si algo también le critico a mi padre es no haber formado un partido político grande que perdure en el tiempo. Fuerza Popular no es perfecto, pero estamos en camino a seguir consolidándonos. ¿No cree que su apoyo a Dina Boluarte es lo que explica en gran parte ese antivoto? Yo creo que el antivoto se debe a muchas razones. Pero aquí, para empezar, Juan Carlos... hay un dato curiosísimo. El 20% de los votantes de López Aliaga dicen que van a votar por Sánchez. Sí. Bueno, en ese esfuerzo, en estas 3 semanas, vamos a estar explicándole a los votantes de otros candidatos cuáles son nuestras ideas. Pero más allá de lo de Dina Boluarte, quiero resaltar que aquí también soy respetuosa de la Constitución, porque la señora Dina Boluarte era candidata a la vicepresidencia de Pedro Castillo, y era lo que la Constitución mandaba. A mí no me hubiese provocado que la señora Dina Boluarte se quedara tanto tiempo. Nosotros hicimos un llamado para que se adelante el proceso electoral. 2 veces se presentó esta iniciativa en el Congreso de la República con Nano Guerra García, que en paz descanse. Pero la Constitución nos mandaba eso. Y tenemos que ser respetuosos de las normas, nos guste o no nos guste. Por eso es que cuando hicieron el llamado a la insurgencia de parte de Renovación, ahí sí marqué una diferencia. Y dije, uno puede señalar irregularidades, pero no puede ser tan irresponsable de llamar a la insurgencia. ¿Cómo se financia la campaña? Estamos entrando a la parte final. ¿Cómo ha financiado la campaña de este año, de esta elección? Sí, en la primera vuelta, sobre todo han sido las campañas de los candidatos a diputados y a senadores que nos ayudan en cada una de las regiones. La campaña presidencial ha sido bastante austera, ¿no? No hemos tenido ningún cartel grande, sino eran paneles pequeños, pero sobre todo hemos tenido la utilización de las redes sociales. Hay 2 grandes diferencias de esta campaña con todas las anteriores. Uno es la presencia de personeros, y aspiramos a tener 100.000 personeros. Más que el número de mesas. Sí, cubrir todas las mesas y tener jefes en los centros de votaciones. 100.000 personeros, y aquí hacemos un llamado a todos los ciudadanos para defender la voluntad popular. Porque acá lo que queremos es que finalmente lo que la población vaya a las urnas se respete. Y lo segundo es la utilización de las redes sociales. No solamente a través de el Facebook, sino, no soy experta, pero he tratado de hacer muchos enlaces en vivos. Y la verdad que estos mecanismos me ha permitido poder aclarar muchas dudas, recibir muchas sugerencias, y de llegar a ser gobierno, para mí va a ser una herramienta muy importante en la que no solamente quien habla, sino espero que los ministros de Estado también puedan utilizar las redes sociales para mantener una comunicación constante con la población. ¿Quién te parece un candidato más peligroso, Pedro Castillo o Roberto Sánchez? Yo creo que Roberto Sánchez no solamente es peligroso por las tradiciones que él ha tenido, por sus ideas en las que se mantiene, se jacta, que son peligrosísimas para el crecimiento económico de nuestro país, sino por el grupo que lo rodea. La presencia de Antauro Mala,
que está condenado por haber asesinado a policías y a quienes le delegarían todo el tema de la seguridad, sería terrible. Es un pésimo mensaje a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Sí, su última pregunta, Augusto. No, era esa, y bueno, ya era contestada, pero ¿quién es el jefe de su campaña? Porque estaba viendo que es una campaña muy bien llevada, como Juan Carlos decía al comienzo. Estaba pensando, debemos ser candidato, quisiera contratar al que le está manejando la campaña. ¿Quién es? Hay muchas versiones de quién es el jefe de campaña. No, en realidad, a ver, yo tengo amigos, o sea, por ejemplo, yo estoy trabajando en la Universidad de Florida, en el Adam Smith Center, y mi jefe, Carlos Díaz Rosillo, él es una persona que me da consejos, no es un asesor. ¿Okay? Quiero señalar claramente también eso. Román Sendoya también es un amigo de hace 30 años. Él es un amigo, no es un asesor. Pero yo creo que sobre todo... Pero el jefe de campaña, sí, que toma decisiones de si vamos acá, allá, los mensajes y todo eso, ¿quién es? Soy yo. Soy yo la que defino cuánto tiempo pasar, cómo establecer las rutas. Acabamos de estar en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Conozco el territorio nacional perfectamente, lo he recorrido en carreteras, en su totalidad, no una, sino cerca de 8 veces. Una preguntita. Y es eso lo que me permite definir dónde ir, cómo ir, cuánto tiempo pasar en cada una de las provincias. Bueno, me dice que ya no hay tiempo para hacer más preguntas, así que muchísimas gracias, Keiko. A usted. Por haber estado en el programa y la esperamos el 31. A ustedes ambos por esta oportunidad y a los ciudadanos esperamos que en estas 3 semanas puedan escuchar nuestras propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y venimos ya en Enfrentados. ¿Van a concentrar mucho la campaña en Lima ahora en lo que quedan esas 3 semanas que faltan? Tenemos un énfasis en Lima, sobre todo en los sectores populares. Somos conscientes que los resultados no nos han sido tan favorables y hay que hacer un trabajo especial de convencimiento. De ahí que ayer también haya habido un evento en Puente Piedra. Estamos activando bases en distintas zonas de Lima Sur, Lima Norte, pero también va a haber algunos viajes a otras regiones, ¿no? Claro, pero eso iba de que como en la zona andina han sacado mucho mejor votación, ahora están viendo de enfrentarlo en Lima, digamos, donde la votación no ha sido tan en Lima grande. Y en el norte también vamos a regresar a Lambayeque, va a ir el candidato Roberto Sánchez, a Piura, a Tumbes, y no vamos a descuidar el sur porque sabemos que ahí está nuestro voto más. Justo sobre eso yo quería preguntarle sobre los temas que pueden estarle generando algún problema para que usted nos pueda dar una explicación. Y quisiera empezar poniéndole no sé si un señalamiento previo, que es el terruqueo. Es una práctica abominable que consiste en criticar y decir que alguien es terrorista solo porque discrepa con las ideas. Pero también cabe preguntarse cuando, y puede ser algo que está enajenando el voto, malogrando su potencial voto, cuando se observa que algunas personas que integran las listas y el movimiento Junto por el Perú tienen algún vínculo con el Movadef, tienen algún vínculo con ese tipo de ideas. Y quería preguntarle eso, ¿por qué llevan gente del Movadef si es que eso les parece correcto o no? Mire, para empezar, yo creo que la lista al Congreso y los senadores y diputados electos a Juntos por el Perú vienen sobre todo de la lucha social. Creo que eso hay que resaltarlo. Algunos, como tú bien has señalado, han sido víctimas de un infame terruqueo. Yo quiero poner el caso de Alejandro Manay, del Fredepa, un año condenado, más de un año en la cárcel, acusado por Dina Boluarte de terrorismo, sin ninguna prueba, sin ningún sustento. Y él es el diputado electo con más votación en Ayacucho. Entonces no hay ningún acuerdo aquí con el Movadef, con alguna organización que tenga vínculos con Sendero o el MRTA. Hay luchadores sociales que como parte de una estrategia para desprestigiarlos, fueron vinculados en esa línea. Y yo creo que todos los que han sido elegidos tienen un compromiso democrático con la ciudadanía, con los sectores populares más excluidos. Y no olvidemos también lo duro que fue la confrontación el 2021. Hasta Héctor Béjar, una persona que ya con unas credenciales institucionales, políticas, académicas, democráticas, fue terruqueado de una manera muy vil, lo mismo que Iber Maraví. Entonces yo creo que estamos en otro momento. Quería preguntarle sobre Iber Maraví, quien desde el Ministerio de Trabajo lo primero que hizo fue legalizar al movimiento sindical del magisterio vinculado al Movadef, al FENATE. ¿Eso no le parece una indicación de algo que a alguna gente nos puede parecer, yo le digo, me parece algo como incorrecto? Mira, yo creo que el movimiento magisterial terminó demostrando que era un movimiento sindical que reivindicaba luchas sectoriales, gremiales,
Y la centralidad que se le dio al Movadef sí me parece que viene por un afán más bien de desprestigiar, de menoscabar. Y lo que ha demostrado en todo este tiempo es que tiene una lucha legítima, como digo, gremial, sindical, en discrepancia con el sindicato oficial o con más constituido que es el SUTEP. Pero que es el Movadef, que es el brazo legal de lo que era Sendero Luminoso. Yo creo que eso no es la expresión de quienes han sido elegidos, ¿no? O sea, César Tito Rojas, fundador y dirigente del Movadef, está en sus filas, está participando activamente, y mi pregunta es eso: ¿por qué llevar gente vinculada al Movadef, que es el brazo de Sendero Luminoso, en la fila de ustedes? ¿Ustedes no tienen una sensación a decir que no es correcto llevar, o podrían llevar otra gente que no tenga ese tipo de vínculo? Es que no se les está eligiendo por ser el brazo de o tal. No lo son, ¿no? El profesor Tito Rojas, el profesor Alejandro Manay, son gente que ha designado el movimiento popular. El mismo Pedro Castillo los ha invitado a participar como candidatos, y yo creo que el voto ciudadano que han tenido mayoritario en todas sus regiones demuestra su compromiso con la democracia, con la lucha social, con la lucha por la democracia. El 7 de diciembre estuvieron adelante poniendo el cuerpo contra esto que se vino con todo el estallido social, el golpe de Dina Boluarte. Entonces, yo creo que encasillarlos en pertenecen al Movadef, no lo son, pero que quede claro que no lo son ni han sido elegidos por él. Pero señor, ha sido fundador del Movadef. Ya, pero no es elegido como tal, es elegido como parte de una coalición. Pero viene de ahí, entonces mi pregunta y como un dirigente ¿por qué sindical llevan gente que ha pertenecido, que tiene un vínculo con el Movadef, que es un vínculo con Sendero Luminoso? ¿No siente usted que eso es algo que es incorrecto, o que a algunas personas nos puede parecer incorrecto? Yo creo que hay que desterrar ya esta idea de que hay un brazo político, algo. Sendero Luminoso no tiene ninguna capacidad de incidencia en Juntos por el Perú, eso lo descarto totalmente, y yo creo que el trabajo que van a hacer en el Congreso, tanto el profesor Manay como Alejandro, como Moisés Chipana, como otros compañeros que están ahí ahora dando la cara, y que yo creo que son muy respetables y hay que ver su trabajo, va a dejar esa idea de lado. Aquí no hay sectores violentistas, no hay sectores que estén alentando ningún proceso de deterioro de la democracia. Al contrario, hay gente que ha puesto el cuerpo y ha luchado, como insisto, ¿no? Que están ahí ahora en nuestras filas, y que ojalá la mayoría creo que se va a ratificar como congresistas electos, ¿no? Señora Durán, ¿usted lamentó que las Fuerzas Armadas no respaldasen a Castillo el 7 de diciembre del 2022? Mira, el episodio del 7 de diciembre ya lo hemos conversado. Yo creo que aquí lo lamentable fue también que las Fuerzas Armadas después dispararan contra el pueblo el 7 de diciembre, el 8, el 9, el 10, el 15 en Ayacucho, en Juliaca. Yo creo que eso todo va a tener que esclarecerse, porque hay todavía un saldo. Sin duda, pero ¿usted cree que debieron apoyar a Pedro Castillo? Mira, yo creo que ahí debió haber, en primer lugar, un respeto al voto popular desde el inicio, ¿no? Hubo un proceso de deterioro, de boicot al gobierno, de desequilibrio de poderes. Acuérdense que Castillo ya no tenía forma de cerrar legítimamente el Congreso. El presidente que va a entrar, sea Roberto Sánchez, sea Keiko Fujimori, no la va a tener. No tenemos equilibrio de poderes. Y creo que en ese escenario tan trabado debió abrirse un proceso distinto de diálogo, ¿no? Que no se dio con 3 vacancias en 16 meses. Me parece que no es democrático por ninguna parte, ¿no? Porque si las Fuerzas Armadas respaldaran a Castillo, hoy viviríamos en una dictadura. Pero las Fuerzas Armadas ya estaban complotando contra Castillo. Yo creo que eso es lo que se vio al final, ¿no? El mismo general dijo que él ya coordinaba directamente con Patricia Benavides. ¿El general Boyo no lo convenció, ¿no?, de que las Fuerzas Armadas lo iban a apoyar? Esa información yo no la tengo. Lo que sí sé y lo que se ha dicho por testimonio de parte es que el general dijo que él ya coordinaba directamente con Patricia Benavides días antes del 7 de diciembre. O sea, ya el presidente había perdido la capacidad de ser el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Entonces hay un tema que se tiene que investigar, y parte de nuestra propuesta también ahí es una comisión de la verdad para investigar todos esos hechos que sucedieron después del 7 de diciembre y que no hay responsables. Dina Boluarte está en su casa muy tranquila. Pero usted habla de 3 vacancias. La vacancia a uno le puede parecer incorrecto, etcétera, pero eso es algo previsto en la Constitución. Disolver el Congreso no lo está. Roberto Sánchez, si llegara a la presidencia, ¿podría haber algo que justifique la disolución ilegal del Congreso como la pretendió al señor Pedro Castillo? Es que esta es la trampa, ¿no? Estaba en la Constitución la disolución legal del Congreso. El tema es que la cambiaron, ¿no? Hay un amañamiento de las leyes para que en estos momentos ya el presidente de ninguna manera pueda disolver el Congreso. Porque acuérdate que Vizcarra lo hace y lo hace de forma constitucional. Pero eso es cambiado a medida para poder sacar a Pedro Castillo. No estaba vigente en el momento en que exactamente, porque obviamente había ahí un proceso de amañamiento. ¿Roberto Sánchez disolvería el Congreso de una manera si es que sintiera que no lo dejan gobernar? Las reglas de juego han cambiado muchísimo. Se ha cambiado la mitad de la Constitución, estamos entrando con otras reglas.
los resultados parciales de los senadores, porque ahora es el Senado el que tiene que determinar la vacancia. Yo creo que no dan la correlación como para forzar las vacancias que terminaron forzando el 2021, y esperamos también hacer ahí un trabajo mucho más consolidado de alianzas, de conversaciones, de diálogo, para evitar estos escenarios que le hacen tan mal a la gobernabilidad del país, ¿no? Tener 4 presidentes en estos últimos 5 años, solo uno elegido, o 10 presidentes en 9 años. Nosotros propusimos la muerte cruzada, la vamos a insistir desde el Parlamento, para terminar con esto, ¿no? Porque más allá de Castillo, de Sánchez, de Kuczynski, o sea, no podemos estar cambiando presidentes 4 meses porque obstruye totalmente cualquier posibilidad de desarrollo. Usted ha señalado, o ustedes han señalado, mejor dicho, que ya aceptaron una alianza con Ahora Nación, ¿es correcto? Estamos en conversaciones. Estas semanas, justo adelantábamos, vamos a tener ya eventos, actos, hitos más concretos, pero efectivamente hay un buen diálogo. Creo que el mismo Alfonso López Chau también lo dijo. Ellos no van a votar viciado, como sí lo ha dicho otros candidatos, tampoco van a votar por Keiko Fujimori. Entonces creo que ahí ya hay un mensaje claro de a quienes van a respaldar, y vamos a seguir conversando para tener posiciones más sólidas, ¿no? Ahora, parte de los pedidos que Ahora Nación señaló en su proclama a un gobierno de unidad nacional, que parece haber sido recogido por ustedes, es el pago de reparaciones civiles a todas aquellas personas imputadas de esa deuda. Antauro Humala debe millones al Estado, ¿se la van a cobrar? Mira, estamos justamente tratando de consensuar un manifiesto a la nación que puedan suscribir las distintas fuerzas democráticas que quieren sumarse a nuestra campaña, que quieren cerrarle el paso a la otra opción abiertamente autoritaria y mafiosa. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Los puntos específicos los seguro los vamos a conversar. No hay ninguna ley ni ningún acuerdo con un nombre propio, entonces si corresponde, pues... O sea, no hay nombres propios definidos todavía. Todavía estamos en ese proceso. Porque ha circulado en redes y se lo pregunto. López Chau, ministro de Economía; Harvey Colchado, ministro del Interior; Marianela Ledesma, ministra de Justicia; Manco Saconetti, Energía y Minas; Nieto, Premier; y Marisol Prestedo, Trabajo. Es un puro rumor. No, sí, esas son listas que cada cierto tiempo circulan, ¿no? No, todavía no estamos en ese nivel. No hay nada, no hay ninguna conversación. Queremos empezar por el inicio, ¿no? Por tener los puntos programáticos de consenso y de unidad. Yo creo que eso es lo serio para el país, plantearle esos 10, 12 ejes principales, esas 100, ¿no? Las medidas para los 100 días, empezar por ese marco y de acuerdo a eso, efectivamente, ver los perfiles más idóneos, quienes pueden asumir determinada responsabilidad, determinada cartera. Sobre esos temas queremos ir a una breve pausa y podemos seguir conversando sobre quiénes van a estar integrando el equipo de gobierno, de plan de gobierno de Juntos por el Perú. Breve pausa y venimos. Muy bien, continuamos en Enfrentados conversando con Anaí Durán, vocera de Juntos por el Perú, partido que ya hoy día se oficializó, pasará a la segunda vuelta contra Fuerza Popular en las elecciones que se realizarán el 7 de junio. Señora Durán, ustedes mencionaron al inicio que no iba a haber hoja de ruta, marcando una distancia, obviamente, con Ollanta Humala. Pero este pacto con Ahora Nación, ¿no implica una moderación de los términos ideológicos del gobierno? Mira, yo creo que la hoja de ruta, tal como se planteó el 2011, ¿no? Respondía a otro momento, ¿no? Era otro momento en el cual el país tenía determinada estabilidad, había una mayoría calificada del partido que ganaba, eran otros tiempos, ¿no? En este momento yo creo que lo que necesitamos sí es una coalición amplia que cierre las filas a este pacto mafioso que ha venido gobernando los últimos 4 años sin ganar elecciones y que pueda devolverle el equilibrio de poderes al país, la estabilidad, el crecimiento para todos los peruanos. Y en esas líneas que estamos conversando, no solo con Ahora Nación, también con otras fuerzas democráticas, con Primero la Gente, con el mismo Partido Obras, con partidos que también han participado. ¿Y por qué descarta Venceremos? Usted, también Venceremos. Usted la definió como la izquierda bacán. No, eso fue otro contexto. Pero también estamos hablando con ellos porque tenemos conciencia de que necesitamos los mejores cuadros con ese compromiso social que caracteriza a estas organizaciones para poder darle confianza a la gente. Somos conscientes que hay una campaña muy fuerte de miedo, de decir que no vamos a respetar la propiedad, que va a subir el dólar, todo lo que hace siempre la derecha. El gran temor sabe de dónde viene, de su insistencia en la Asamblea Constituyente y de que se cambie absolutamente
casi todo de la Constitución, sobre todo el capítulo económico, y eso genera mucho temor en inversionistas, en la clase media alta, etcétera, y en algunos sectores populares. Pero en general yo me pregunto, ¿por qué gastar tanta energía política en un proyecto que, aun si pasase por la vía del referéndum, no tiene los votos en el Congreso para ser aprobado? Mira, hay cuestiones que tienen que ver también con identidades constitutivas de nuestro movimiento y del hecho de estar aquí en esta segunda vuelta. Hemos llegado a la segunda vuelta con una propuesta muy clara de Libertad Pedro Castillo, por ejemplo. Somos conscientes de ese voto castillista, excluido, ¿no?, de los sectores más empobrecidos de nuestro país. Y también con esta agenda de cambios profundos que es la Asamblea Constituyente. Esto nos ha llevado aquí. De aquí en adelante es otro momento donde efectivamente tenemos que ver, sin renunciar a estos principios, cómo abrimos caminos, ¿no? Y qué cosas priorizamos. Obviamente en un contexto en el cual nos agobia la inseguridad ciudadana, nos agobia también los problemas económicos, la economía familiar se ha deteriorado mucho con toda esta inestabilidad política. Entonces tenemos también que priorizar, y esto va a ser parte de los acuerdos programáticos que vamos a sellar estos días, por dónde avanzamos. O sea, no estamos aquí con Asamblea Constituyente y nada más, ¿no? Sí, eso parar. Pero yo creo justamente sobre eso de lo que han sido los momentos en la primera vuelta, Antauro Humala fue clave en su campaña, marchaban juntos, hay fotografías de usted, del señor Roberto Sánchez, Antauro Humala, por todas partes. ¿Por qué en la segunda vuelta ya los quieren guardar? No se trata de eso, ¿no? Yo creo que Antauro... meten a closet y dicen ya no tenemos nada que ver con él, porque claro, la gente dice a alguien que quiere ser ministro del Interior y matar gente, como que suena un poco extraño, ¿no? Bueno, nosotros siempre fuimos muy transparentes en decir que Antauro no era un vocero, no era parte de la estructura política, era invitado, tuvo candidatos, tampoco resultaron electos, y en este momento él está priorizando otras actividades, ¿no? Entonces también ahí ha habido un afán de antaurocentrista de la campaña. Guardan a Antauro porque ya les es un problema, le sirvió para la primera vuelta, no sirve para la segunda, pero cuando ganen le dicen, ahora ya ven Antauro. No hay una instrumentalización de ese tipo, ¿no? Lo que ha habido es una coincidencia en la primera vuelta, ha habido también una invitación. Él ahora está en sus tareas, lo dijo muy claramente, su prioridad era salvar su partido, relanzar su partido, tiene su partido, y nosotros estamos avanzando también en las nuestras, ¿no? Con el ánimo convocante que ya hemos dicho, conscientes de que tenemos que sumar más voluntades, que dar confianza al país, con una propuesta técnica, económica, sustentable, ¿no? ¿Cuándo van a presentar a su equipo de plan de gobierno? ¿Quiénes van a estar? Si nos puede dar algunos nombres. Bueno, ya estamos trabajando en eso, supongo que ya Roberto lo hará también público estos días, la meta es tenerlo esta semana ya listo para presentar al país y también con las propuestas del caso. Ya se ha adelantado algunos nombres, está Hernando Ceballos en el tema de salud, también hemos conversado, como lo decíamos, convenceremos con el mismo Pedro Franque, con Oscar Dancourt, ¿no?, con Gustavo Guerra. Entonces, ¿y a ellos les parece igual, a esta persona les da vergüenza que Julio Velarde está en el Banco Central como piensa Roberto Sánchez? No es un tema así, ¿no? Así lo dijo, me da vergüenza, usted sirve las transnacionales y el primer día lo voto. No, eso la gente que va a traer va a ir en la misma línea, van para votar a Julio Velarde. Claro que no estamos en un momento de consensuar y de conversar lo mejor para el país. Y también Oscar Dancourt ha sido, por ejemplo, presidente del Banco Central de Reserva. También lo hemos hablado con Alfonso López Teo, que tiene una experiencia enorme en lo que es el BCR. Entonces es algo que estamos conversando y que creo que lo principal, insisto, es que se le dé este mensaje al país de que podemos manejar la economía responsablemente y con redistribución para que los sectores populares también se favorezcan del crecimiento. Señora Dura, muchísimas gracias por estar en el programa. Esperamos a Roberto Sánchez el próximo domingo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Para que explique él mismo sus ideas. Así que le agradecemos muchísimo. Esperamos justamente la presencia del candidato Sánchez. Muchas gracias. Y nos vamos y nos vemos en Fútbol en América, porque Alianza sigue ganando, va imparable, ¿no, Juan Carlos? Ya nos vemos en el clausura. Acabamos. Chao, chao. Chao.